México es el segundo país de América Latina con más museos. Cuenta con 1,789 solo después de Brasil, que registra 2,447. Por su parte, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar entre las ciudades con más museos en el mundo, solo por debajo de Londres. En nuestra gran urbe, la oferta cultural contempla 170 museos, lo que la hace comparable con Buenos Aires, París y Madrid. Los museos son considerados ejes culturales que permiten a sus visitantes adquirir conocimientos a través de la exploración y la experiencia. Actualmente, los museos, además de recolectar, conservar, investigar y exhibir la historia y la cultura, buscan formas innovadoras de acercarse al público para explotar su creatividad, su conocimiento y para co-crear y compartir. ¿Cuál es tu museo favorito? ¿Qué has aprendido de tus visitas a estos valiosos espacios? En este programa, vayamos de visita por los museos. Vayamos todos juntos de visita a los museos que tenemos en la Ciudad de México y en este país, que de verdad son bellísimos, aprendemos muchísimo de ellos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Soy Carmen Muñoz en ausencia de nuestra compañera Fernanda Tapia y vamos a hablar de los museos. Ahora que escuchamos esta cápsula introductoria, seguramente se vinieron muchas imágenes a nuestra mente de los museos que hemos visitado y todos los que nos faltan por visitar. Y ahora es una buena oportunidad, que los niños todavía están de vacaciones, que vayamos en familia a visitar los museos. Por eso quisimos hacer este programa, para darles las mejores opciones y que conozcan algunos que quizá todavía no sabían ustedes que existían, al igual que nosotros también vamos a aprender de nuestros museos. Y me da mucho gusto compartir esta mañana contigo, Sandy. ¿Cómo estás, Muy Sandra bien, González Carmen, Ruiz? pues muy contenta de tenerte ahora en jueves, ¿no? En Por jueves, hoy, sí. Entonces muy bien acompañada con este panel, un público aquí, estamos llenos de gente que nos va a compartir sus experiencias y queremos invitarlos a participar, también a ustedes, que nos digan desde dónde nos ven, porque pues recuerden que a través de Facebook Live y del internet nos pueden ver en todo el mundo, nos digan cuáles son los museos que han visitado, cuáles son sus favoritos, recomiéndenos algunos desde su tierra, desde donde se encuentren, y también si tienen alguna pregunta, porque aquí van a poder ser resueltas sus dudas con nuestro panel de especialistas. Los vamos a leer en Facebook Live, en Twitter, nos pueden llamar vía telefónica y nuestro programa después lo puede usted compartir a través de YouTube. De hecho, ahora estaba recordando aquí con los especialistas que hace unos años aquí en el 11 hacíamos el programa de las mañanas en el 11 y todos los viernes Adriana Cuevas, una compañera que estaba con nosotros y una servidora, nos tocaba la oportunidad de visitar cada viernes un museo diferente y la verdad que aprendes muchísimo. Entonces, pues vamos a ir de visita por los museos esta mañana y quiero presentarles a nuestros especialistas. Está con nosotros Luisa Fernanda Rico Mansart, profesora normalista, doctora en Historia y secretaria de la Mesa Directiva del Consejo Internacional de Museos, ICO México. Bienvenida. Gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí. Está con nosotros también Verónica Müller, directora de Museando Ando, La Dama Museos. Su pasión es coleccionar museos, brinda un servicio informativo cultural a la sociedad utilizando títeres, cuentos y encuentros en museos comunitarios. Tiene un programa de radio todos los sábados de 20 a 21 horas por el 104.1 de FM y 1500 de AM. Y no vienes solita, vienes muy bien acompañada. Muchísimas gracias, es un privilegio y un honor estar aquí, poder platicar de lo que me apasiona, museos. Visitémoslos. Así es, el privilegio es para nosotros. Están vestidas igual. Qué guapas. Gracias. Muchas gracias. También está con nosotros Gerardo Treger Mendoza, maestro de Historia del Arte y curador, director de la Galería Treger and Pinto. Realizó estudios en el Museo de Artes Decorativas de París, así como en el Museo de Arte de la ciudad de Bremen, Alemania. Un placer tenerte aquí. Gracias, gracias. Y sí, inspirar a la gente a visitar nuestros museos es apasionante y qué gusto, gracias. Así, al contrario. María Emilia Beyer, maestra en Filosofía de la Ciencia y académica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Bienvenida, María. Muchas gracias. Pues hablemos de los museos. ¿Cuál es la función que tienen los museos? Yo sé que son muchas funciones, pero una de las funciones que cumple nuestra sociedad. Tradicionalmente, la educativa es la más importante. Pero hoy en día eso va muchísimo más allá. Ya no podemos pensar los museos nada más para la educación,
sino también para el ocio, para el tiempo libre, para el turismo, Para relajarse. son aliados para muchas cosas. La preservación de patrimonio. El chiste es saber para qué voy al museo. ¿Qué le quiero encontrar a ese museo? Es la primera pregunta que debemos hacernos antes de ir a algún lugar, Claro, a algún sí. recinto. Claro, es como al igual cuando abro yo un libro. ¿Sí? ¿Para qué leo este libro? ¿Sí? Pues igual, un museo, ¿para qué voy a este o a este otro? Eso hay que preguntarnos. ¿Sí? Y al terminar la visita ¿y qué me llevo? ¿Sí? Porque yo entro con una idea, pero ya estuve ahí X tiempo, pero ¿qué me llevo? Eso sí hay que cuestionarse a la salida. Sí, bueno, creo que es importantísimo eso y claro, cuando visitamos un museo, también creo un poquito en la idea de lanzarse al vacío, ¿no? ¿Cuánta gente no entra a un museo sin saber qué va a ver, Claro. ni qué va a encontrar, A y se lleva sorprenderte. grandes sorpresas? Y esto me refiero mucho al público que, por ejemplo, anda en domingo por Chapultepec y de la nada decide meterse al Museo de Arte Moderno y nunca lo había hecho, ¿no? O decide meterse al Tamayo, o decide meterse al Castillo de Chapultepec. No sabe qué se va a encontrar y también es un lanzarse al vacío que va a tener unos encuentros y una nueva experiencia realmente maravillosa y que siempre gracias al arte o a la historia algo te va a tocar en tu sensibilidad, en tus deseos, en tus pensamientos, que te va a acercar de alguna manera que jamás hubieras sospechado a la cultura, al conocimiento o a la historia de tu país o a la historia universal. Hay tantas aristas, ¿no? Hay miles de razones por las cuales experimentar un museo es realmente maravilloso, ¿no? A veces hay que aventurarse. ¿Así Claro. comenzaste tú, Verónica? Exactamente, todo empezó por amor a mis hijas, Verónica y Cosette. Eran chiquitas. Cosette, así se llama mi hija. Y es que es un nombre muy poco común en México. También es Cosette. Bueno, entonces dije, estas vacaciones, ¿a dónde vamos a ir? Si fuéramos a Europa, las agencias de viajes te incluyen una visita a museos. Claro. Y entonces yo dije, bueno, no puedo ir en este momento, pero ¿por qué no empiezo por los de mi ciudad? Han pasado 35 años de visitar museos. La niña que se quedó capturada fui yo. Y yo les quiero decir, sin afán de que parezca yo que estoy queriendo sobresalir, no. Tengo yo registrados 269 museos, aparte de los que han ido desapareciendo, porque yo los colecciono. Me volví coleccionista de museos y mi vida cambió totalmente después de un museo. Son divertidos, hay talleres, entra uno de una forma y sale uno de otra. Entonces, con el tiempo me di cuenta cómo podía yo llegar a las personas y contagiarlos y acuñar esa cultura por visitar museos. Porque quiero decirles con tristeza que hay muchos mexicanos que todavía no visitan museos. Entonces, mi labor fue, bueno, pues ¿cómo me puedo acercar a los niños? Pues mediante marionetas. Esta es la historia, esta es una abuela, que soy yo, con mis nietos, Chuchín, Maru, Yoshuel y Sofía. Entonces, ellos van conmigo a los museos y difundimos, proyectamos todo lo que nos divertimos en un museo. ¿Tú los creas, tú los hiciste? Los Estos mandé a hacer. personajes los mandaste a hacer. Sí, entonces, pues esta es esta historia de amor, de pasión, de 35 años de visitar museos. Oye, dice algo bien interesante, porque es acercar a todos a los museos. Sí, No así nada es. más es el museo que está hecho para los niños, como que de repente pensamos, vamos a llevar a los niños al museo de niños, con cosas para niños, pero puede resultarles interesante cualquier museo a los niños, a los adultos, como que eso también es bien importante, no nada más segmentar o acotar, el interés es para todos, hay actividades para todas las edades. Fíjate en que muchos yo lo museos. que sugiero en mi programa es que lo veamos con algo muy dentro. Como dijo la doctora, a ver, ¿qué hay en este museo? Y platicar y dialogar y echar a volar la imaginación. Yo platico mucho con las fotografías, con las piedras. ¿Qué hiciste? Y acabo de descubrir algo. En un basamento piramidal estaba hasta la parte de arriba una imagen. Y entonces yo puse mis ojos a través de sus ojos y mi imaginación se fue directamente a volar y me fui hasta la Gran Tenochtitlan. Esa es pidiéndolo. la magia de los Claro. museos, que cada museo que visitas, vuelas. Sí, viajas, ¿no? te Puedes cuenta viajar historias. en el tiempo, tal cual.
María. Así es. Bueno, yo creo que justamente una de las funciones, iniciamos el programa hablando de las funciones de museos. Sí. Yo creo que las funciones han cambiado con el tiempo. La misma definición de museo que nos daba el ICOM en 1947, que es el Consejo Internacional de Museos, pues se ha ido transformando. ¿Por qué? Porque de repente descubrimos que le servimos a la sociedad de distintas maneras y más bonito aún, que la sociedad también se apropia de distintas cosas. Tú dices el museo exhibe y educa y la gente de repente dice, no, yo también quiero sorprenderme, yo también quiero maravillarme, yo también quiero jugar. Entonces vas transformando al museo en un contubernio, digámoslo, con la comunidad y con la sociedad y con la nación a la que este museo pertenece, porque también lo que se busca en el museo es que la gente que llega encuentre identidad, encuentre reflejo, encuentre una historia que le es contada a través de los objetos y de su apreciación. Y si el museo es muy bueno, la historia puede ser muy interesante y tener hasta suspenso y bueno, ¿no? y cosas muy lindas. Pues ahora una de las funciones del museo, además de educar y de promover la identidad cultural y de promover el turismo y todo, pues también puede ser promover el asombro y promover las relaciones comunitarias entre ese objeto que representa algo que a lo mejor me habla a mí y otra persona que puede también identificarse conmigo a través del objeto y antes no lo sabíamos, ¿no? Claro. ¿Qué significa para nuestro país estar entre los países con más museos? Incluso la Ciudad de México es una de las ciudades, como ya lo escuchábamos, que es la segunda ciudad con más museos en América Latina. No, la segunda en el mundo. En el sí. mundo. En Así América es. Latina es el segundo país. El segundo país, exacto. Así es. ¿Qué significa esto para México? Pues mira, de entrada es un compromiso muy grande. ¿Por qué? Porque no se trata de tener museos, sino de mantenerlos. Un museo es un lugar muy complicado, muy complejo, en donde entran muchísimas especialidades, ahí se mezclan, es muy interdisciplinario. Cuando una persona dice, es que yo voy a un museo de historia o de arte o de historia natural, es nada más un tema lo que se exhibe, pero todo lo que está detrás para exhibirlo y para atraer la atención del público, sea chico, sea grande, es todo un trabajo muy, ¿Qué hay muy detrás complejo. de un museo? Mira, detrás de un museo, cuando una persona va a un museo, ve la exposición, los objetos, siente el discurso, descubre el mensaje, pero ¿qué hay detrás? Yo para poner un objeto en determinado lugar junto a otros objetos es porque hay un estudio detrás. Si yo quiero impresionar a una persona es porque hay un estudio detrás. Si quiero que la persona aprenda, hay un estudio detrás. Y todo eso se evalúa. O sea, no es de que vaya la persona nada más y ya vio una exposición y salió. Detrás hay evaluación de cada uno de los pasos. Hay una investigación. Más la conservación. La posterior. investigación Exacto. museológica es lo más complejo que hay. ¿Por qué? Porque mezcla todas las disciplinas. ¿Sí? Y entonces tú puedes tener un pedagogo que te dice aquí esto, un educador aquí, y un psicólogo que te dice esto otro. ¿Sí? Entonces, ahí se mezclan y se construyen nuevos lenguajes antes de que se abra una exposición. Generalmente el público va y me gustó o no me gustó, Claro. sí, pero todo lo que hay detrás, porque no se trata de poner esa pieza ahí, porque no está en el centro. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué y todo se evalúa y lo que queremos es que la gente se maraville, no una vez, sino que regrese. Eso. Entonces, ¿cómo le hacemos para que regrese? Ajá. Yo siempre digo, bueno, es que nuestro famoso calendario azteca que sirve mucho para la selfie, es decir, estuve en México, sí, pues eso va a estar ahí. ¿Cómo le hacemos para que la gente regrese una y otra vez? Y esa es parte de los estudios museológicos. Claro. ¿Sí? Porque hay museos muy emblemáticos o que unas piezas muy significativas que están ahí. No las vas a cambiar, no vas a cambiar la tumba del señor Pacal por otro lado, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Y nuestro reto es de que la gente llegue. Y que si fue una vez de niño como visita escolar, y muchos se sienten castigados por ir al museo, que regrese de adolescente, que regrese de adulto, que traiga a sus hijos, a sus nietos, y que siempre se maraville.
Oye, mira, como nos dice Verónica Tapia, me encanta ir a los museos y ella le encuentra este sentido. Dice, cuando me siento triste, estresada, frustrada, Claro. y yo soy docente, y ir a un museo me llena de buena vibra, me regresa la creatividad, amo los museos y es un gran reencuentro conmigo. Es lo que ella encuentra dentro de un museo. Así es. ¿Cómo tenemos que ir? ¿Qué debemos llevar en nuestra cabeza para poder apreciar lo que realmente hay en un museo? Porque a lo mejor podemos llegar a un museo y pasarlo de largo y decir, ah, sí, está bien padre. Pero ¿cómo cambiar como ese chip que traemos a lo mejor de que de repente a veces piensa la gente, es que el museo es aburrido? No, O sea, bueno, no. evidentemente siempre existe ese riesgo, pero ahí está precisamente todo lo que el museo tiene que hacer de actividades, de difusión, de promoción. Ahorita, por ejemplo, en verano, casi todos los museos, o prácticamente todos, tienen una cantidad de actividades familiares y para los niños y todo eso, realmente lúdicas, divertidas, interesantes, que aprenden muchísimo. Y tenemos a los niños ahí toda la tarde en el Nintendo o toda la mañana en las vacaciones. ¿Por qué no meterlos al Museo del Chocolate, al Museo del Niño, al Museo de Arte Moderno? Hay cantidad de actividades para ellos, ¿no? La capacidad de asombro de la gente es enorme y no podemos subestimarla. Yo quisiera comentar rápidamente, en una ocasión, en una exposición en el Museo de Hacienda, habían premiado un cuadro de un pintor abstracto, Alejandro Díaz específicamente, un gran cuadro abstracto. Y había una mujer que estaba de custodia de esa sala, una mujer policía uniformada que le tocaba custodiar esa sala. Ella me vio regresar varias veces porque yo llevaba grupos al museo y les explicaba la obra, etcétera, etcétera. Y un día llegué antes que la gente que había yo citado ahí y la custodia se me acerca y me dice, oiga, señor, disculpe, ¿puedo preguntarle algo? Le digo, sí, claro que sí. ¿Qué desea saber? Me dice, mire, tengo 10 años trabajando aquí, llevo 10 años trabajando en esta sala. Y a veces mi trabajo es muy aburrido y es hasta triste y a veces estresante. Desde que colgaron ese cuadro ahí, vengo todos los días con ilusión al trabajo. Vengo con ganas y me fascina sentarme enfrente de esta pintura que no sé qué es y que no entiendo, pero me hace tan feliz y me hace sentir maravillosa. ¿Me puede usted explicar por qué? Imagínate el regalo que le hizo ese pintor a esta mujer, ¿no? Claro, Por supuesto, yo le hablé al artista y al día siguiente fue el artista, se tomó fotos con ella, le regaló un dibujo a la señora, etcétera, etcétera. Es una historia preciosa. Pero esto nos dan los museos, estas oportunidades que no podemos dejarlas escapar, ¿no? Eso, entonces, si tenemos la ciudad con más museos en el mundo, a mí, ¿qué se me hace que tenemos ahí? Además de un compromiso, una esperanza. Una esperanza porque la cultura, el arte y todo eso, pues nos hace creativos, nos hace abandonar tantos vicios que tiene la sociedad hoy en día y es precisamente una de las grandes responsabilidades de colaborar y trabajar con los museos, ¿no? ¿Y por qué se piensa en ocasiones que los museos son para un grupo selecto, para una minoría de la población? Porque se han escuchado estos comentarios que dicen, no, los museos son para ciertas personas, no para todo el mundo. No, eso era hace mucho tiempo. Ya Sí, no, así ya no hay ese- surgieron en un principio, Claro. que eran elitistas. No, pero ahora es lo más democrático que hay. Y en la nueva definición de museo de ICOM, que ya va a salir en 2 meses, el concepto fundamental es la democratización. Del ¿Son conocimiento. accesibles? ¿Cómo? ¿Son accesibles? O sea, ¿Para hay todos son accesibilidad, hay una como búsqueda Claro, de es que que todas esa es las nuestra personas función, con es que esa es diferentes nuestra función. características. El museo elitista dejó de ser así hace muchísimo tiempo y precisamente lo que hace la museología es ver cómo le hago para explicar los objetos y cómo hago para atraer la atención de las personas. No se trata nada más de pensar la interactividad es física a través de equipamientos electrónicos, no. La interactividad es emocional y mental también. Entonces, yo como museo debo tener esas posibilidades de estimular lo emotivo, lo físico, lo mental, ¿sí? Y es parte de lo que nosotros tenemos que hacer en un museo. No es nada más poner y exhibir y a ver Claro. si les gusta. Y a ver si le entienden y a ver si todos pueden ver, eso- escuchar, no, tocar, sentir. Eso se quedó hace 60 años atrás. Pues mira, qué bueno que hablas de la interactividad, porque justo tenemos una cápsula del Museo Interactivo, Vive la Ciencia, y es algo súper interesante. Pongan atención a lo que vamos a ver. Estamos en el Museo Móvil Interactivo Vive la Ciencia,
Como le dice su nombre, este es un museo de ciencia y tecnología, es un museo móvil. Como pueden ver, adaptamos en una caja de tráiler un museo, se expande esta caja y son 75 metros cuadrados, lo que está a mi espalda, de pura ciencia, tecnología e innovación, todo mediante pantallas touch. Son las 24 horas de tu día, toda la ciencia y la tecnología que hay en esas 24 horas. Desde que te despiertas, el sol, por qué dormimos, fotosíntesis, después nos vamos a desayunar, todo esto dividido en 9 módulos. Y después también en unas mesas centrales que tengo aquí, bueno, incentivamos carreras científicas, ¿no? Entonces los visitantes pasan al museo, como te repito, todo mediante pantallas touch, y también tenemos unos talleres de apoyo a las afueras del museo, todo esto haciendo una caravana, como una caravana científica, ¿no? Fíjate que la ciencia y la tecnología es un tema en el cual queremos fomentar en toda la ciudadanía, ¿no? Es un tema que queremos que esté en cada habitante de la Ciudad de México. Entonces muchas veces no es tan fácil dirigirse a un museo de ciencia, muchas veces no es dirigirse a un museo mismo, ¿no? Ya no digamos de ciencia. Entonces lo que hicimos nosotros, nuestro objetivo principal, es llevarles la ciencia. Hasta la esquina de su casa puede ser, pero sí lo más cercano posible. Recorremos las 16 alcaldías, estamos principalmente en explanadas públicas, parques o explanadas de las alcaldías, en donde haya mucha acumulación de gente o donde la gente tenga un punto en donde reunirse para que totalmente gratuito pasen a estas actividades de divulgación de la ciencia. Es importante tener espacios museográficos, primeramente para una educación de toda la sociedad, ¿no? Ya sea la que tanto cultural como de ciencia, deportiva, muchísimas cosas, tener conocimiento, tener un back de educación, ¿no? Y nuestro tema, que es la ciencia y la tecnología, bueno, pues para conocer todo de cómo funciona el planeta, conocer cómo funciona tu vida diaria, tus conocimientos, tu nutrición, tu salud, todo esto es necesario y te repito también un punto importante es porque nosotros queremos fomentar vocaciones científicas, tener más físicos, tener más químicos, tener más biólogos, más matemáticos. Todos los que estén interesados, las personas que quieran conocer acerca de nuestro itinerario, está principalmente en la página de internet de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la cual es sectei.cdmx.gov.mx. Ahí está todo nuestro itinerario. Normalmente estamos 15 días en cada sede. Te puedo decir que vienen sedes próximas como Tláhuac, como Iztapalapa o como Gustavo Amadero. Pues ahí hay una excelente opción sí. para acercar a diferentes lugares, a la población en diferentes zonas, acercarles el museo. Pero algunos de los comentarios del público que nos dicen, por ejemplo, sobre los precios, Naye dice, las entradas ya son caras, antes era más económico aún no llevando credencial de estudiante, era económico entrar a cualquier museo, ahora se pasan, ahí para que le aclaren si hay algunos días en promoción, etcétera. También María Estela dice, yo creo que la gente piensa que son aburridos los museos porque en la escuela nos mandan a escribir y no a ver o a admirar. Claro, y pues a escribir en el museo da mucha flojera. También nos dice Octavio de la Cruz, yo he visitado museos de mi ciudad y me gustaron mucho, solo creo que no estaría mal que hubiera una persona que guíe y explique a fondo cada objeto expuesto, que también lo hay ahí para que nos amplíen esta información sobre los guías y qué opciones hay para que puedas entender mejor lo que estás viendo. Y también que nos digan si hay alguna página que concentre toda la información de los diferentes museos en los diferentes estados, porque nos están preguntando, por ejemplo, de Chihuahua. Son muchas preguntas, vamos por partes. Bueno, yo quiero un poco responder algunos de los comentarios que nos hicieron ahorita llegar a través del público. Bueno, efectivamente también, Carmen, tú decías, ¿por qué a veces tenemos esta idea de que son aburridos? Claro. Y aquí volvió a salir. Tiene toda la razón la compañera que nos escribe y nos dice que a veces el uso del museo como una zona escolar lo vuelve pues un espacio empobrecido. En realidad el museo es muchísimo más que eso, pero a veces tanto los profesores como los estudiantes que se acercan tienen esta idea. Y si tú ves al museo como una extensión de la escuela, pues sales de la escuela y lo último que quieres hacer es convertirte en un público que visita museos. Sientes que es como extender esta situación. Luis hace rato nos dijo que los estudios
museológicos tienen incluso que ver con la psicología, con la pedagogía, y es verdad. A veces en la psicología de las personas que nos visitan, el museo es la extensión del salón de clases. Y si eso sucede, entonces no viene con estas ganas de asombrarse y descubrir algo nuevo. ¿Qué necesitamos hacer los museos? Y quiero decir que, como bien señala también Luisa, llevamos ya varias décadas haciéndolo. Bueno, enseñarle al público, incluso a los docentes, a utilizar el museo como un espacio de descubrimiento y de reflexión y de diversión y de cualquier otra cosa, pero no de educación formal. Exacto. Es que imagínate que hasta nos dicen que ojalá hubiera guías. Significa que no te informaron bien todo lo que puedes aprovechar en un museo. Así es, así es. Ahora, muchas veces los museos, justamente para apoyarlos y que no tengan los niños que llegar a escribir cada cosa que hay, porque a veces no es que el niño quiere ir y sumergirse en la experiencia museística. Y, por no estar puede escribiendo, porque no le disfruta. piden que copie todo. Te voy a hacer un examen, apréndete todo lo que vas a ver, pues no lo disfrutas. Entonces conviene saber y compartirles que muchos museos en sus páginas de internet tienen ya todas las cédulas cargadas. Entonces tú lo que haces es descargarlas y el niño puede ir a disfrutar y el joven también, no ir a hacer la tarea, sino a vivir el museo de verdad. Y si el maestro le exige esa información, hay manera de obtenerla a través de la página. Y entonces en el museo, que de verdad haga lo que hay que hacer en un museo, que es descubrir, interesarse y sorprenderse y deleitarse. Esa debería ser la tarea. En lugar de escribir. Exactamente. Entonces, mejor cuando lleguen a clases decir, a ver, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué te proyectó ciertas emociones esta pintura o lo que viste? Claro. Vamos a regresar hablando de museos aquí a Diálogos en Confianza. Nuestra próxima emisión de Vida Digital estará llena de inteligencia artificial, pero enfocada a la ética. La inteligencia artificial es esto que ya llega a nuestras vidas en todos los sentidos, en el ocio, en el entretenimiento, en los juegos, por supuesto en la televisión, en los dispositivos, en lo que tiene que ver con la educación, transporte, movilidad, etcétera. Está permeando todas las áreas, pero cómo la conducta humana está enfocada hacia la inteligencia artificial y cómo la programa, ese es el tema central que ahora se va a hablar y cómo se regula también. Por ello hablaremos de la ética en la inteligencia artificial. No te lo pierdas, tenemos expertos doctos en la materia y esta será nuestra temática en la próxima emisión de Vida Digital. Soy Rocío Brauer, te invito a que nos veas y a que nos sigas en redes. Gracias. Sábado, recuerden que hay diálogos toda la semana y mañana en temas de pareja, Carmen y Oscar van a hablar de mi pareja se quedó sin empleo. Ustedes han vivido esta experiencia. Qué difícil cuando en un hogar donde ambos pagan los gastos, uno de ellos deja de percibir un salario o cuando la fuente principal de ingresos se queda sin trabajo. ¿Y qué tal cuando es esta parte social? ¿Cómo vemos cuando es el hombre quien se queda sin trabajo o cuando es la mujer? ¿Será igual? ¿Cómo lo han experimentado ustedes? Compártanoslo mañana, ese va a ser el tema, va a estar muy interesante y queremos conocer sus experiencias. Y para retomar el tema del día de hoy, que estamos hablando de los museos, lo invito a que veamos esta cápsula sobre el Museo Trick Eye, que se encuentra en la zona de Polanco. Yo tuve la experiencia de ir con mis hijos, fue muy divertido, nos la pasamos tomando fotografías y es un museo que se puede visitar en una mañana, en una tarde, después puedes ir a comer por la zona, está bien divertido, vean. Estamos aquí en Museo Trick Eye, el primer museo de realidad aumentada en todo continente americano. En México abrimos la puerta el día 1 de diciembre y la primera sede se ha abierto en Corea del Sur, Seúl, en el año 2010, la cual fue el primer museo de realidad aumentada en el mundo. Desde que empezó la primera sede en Corea del Sur, esto se fue expandiendo hacia los países asiáticos, Singapur, Hong Kong, Tailandia, China. Sí, y esta es la 10ª sede y es la primera que sale fuera de Asia y ese es el primero en América. Como es el museo más grande del mundo en el campo de realidad aumentada, contamos con más de 1.800 metros cuadrados y más de 95 obras de realidad aumentada. Contamos 6 salas temáticas en la cual consiste el Aqua Fantasy. El Aqua Fantasy es poder jugar con las sirenitas, la ballena, el dragón marino, tiburones.
Y el segundo es del Masterpiece, que es todas las obras clásicas que conocemos, que ustedes van a formar parte de ellas. Y después pasamos al Winter, que es una sala de invierno en donde va a caer la nieve, el oso polar, el pingüino. Y luego vamos a pasar a la sala de Halloween, que para nosotros es todo una sala de noche de magia, de fantasía, pelear con los zombies, ¿no? Y después vamos a pasar a la sala de jungla, en donde van a ver dinosaurios, panda, bambú, King Kong, ¿no? Y van a poder interactuar con ellos. Y por último tenemos la sala de Best Trick-Eye, que es una sala en donde tenemos la selección de las mejores obras entre las 9 sedes que hemos tenido como experiencia, en las cuales son artes que al público le agrada más, ¿no? Así se termina el recorrido en 6 salas. Este museo es permanente, ¿sí? Es un museo que podemos estar dando constante mejora, ya que los efectos de realidad aumentada sí se puede estar moviendo cada vez que queramos, ¿no? Y por cada temporada vamos a estar cambiando los efectos y algunos muros, el arte vamos a cambiarlo, también tener alguna mejora, y también alguna sala quizás podemos darle también cambios, modificaciones. Entonces este museo va a estar en constante movimiento, podemos decir, para que cuando repitan la visita no sea lo mismo. Pues ya que veamos estas imágenes del Museo Trick-Eye, aquí está Mónica Cepeda, quien viene justamente de este museo, y nos platicabas un poco de cómo se interactúa en este museo, ¿no? Tantos niños como grandes la pueden pasar muy bien. Había imágenes ahí que nos recuerdan a nuestra infancia, ¿no? Como la del Angelito de la Guarda, donde vemos a los 2 niños así en el puente. Bueno, esa imagen ahorita se me vino y dije, ¿hace cuántos años que yo veo esa imagen? Sí, y no eres la única persona que lo dice. De hecho, tenemos muchos comentarios de, ay, esa imagen me trajo a mí y ahora la tienen ellos, ¿no? Y son los protagonistas de esa imagen y se meten y el arcángel los cuida, que es la idea, que tú seas el protagonista del museo. O sea, de cada obra tú eres el protagonista y queda plasmado en una fotografía. Decías que es realidad aumentada lo que vemos aquí. Es un museo de 3D con realidad aumentada. Se junta un arte que es muy viejo, que se puede ver en la Capilla Sixtina, por ejemplo, que es lo de profundidad, que es con cualquier cámara para que lo plasmes, y la realidad aumentada, que ahora sí es una tecnología nueva que hace que cobre vida la pintura. Bajas una aplicación. Tienes que bajar una aplicación a tu teléfono. Así es. Ahorita que decías de estas imágenes que te recuerdan a tu infancia, yo de niña bailé ballet muchos años. Y entonces cuando llegué a la sala donde están te puedes poner tú en una pintura de una bailarina, y bueno, yo me sentía la bailarina de la pintura y puse mi foto en las redes sociales y hubo gente que me comentó que qué bonita bailarina y que qué bonito bailaba. Se la habían creído, realmente pues no, yo ya no tengo esas habilidades, pero conforme se ha puesto de moda el museo, pues ya mucha gente sabe que no, que son efectos. Así pero es, se puede así jugar mucho en este museo. Sí, se puede jugar. De hecho, la idea es que tú seas tu propio guía. Nadie te va a decir qué hacer, lo decides tú, que es lo más difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer o qué no hacer. Claro. Entonces, cuando nos dicen no, qué no hacer, lo hacemos. Pero ¿qué pasa cuando no te dicen nada? Tienes que activar ese chip de ahora esta es mi iniciativa, quiero estar en las Olimpiadas, o quiero correr de un volcán, o tal vez quiero ser amiga de un dinosaurio en vez de correr. Todos tus sueños se hacen realidad Así ahí. es. Sí, así tal cual. ¿Cómo ven ustedes, cuántos tipos de museos hay? Sí, porque bueno, esta es una de las opciones, hemos visto otros más, pero hay infinidad de museos, Pero de es que la tipos. tipología es tremenda, hay muchísimos museos, muchísimos tipos de museo. Aquí se está viendo una tecnología en un espacio específico, pero si tú quieres tipologías de museos, desde los contenidos, las temáticas generales, los especiales, a los públicos a los que están dirigidos, por su administración, en fin, hay muchísimo tipo de divisiones. ¿Hay alguna clasificación oficial Sí, o cómo alguien da como una certificación para que tú puedas decir esto es un museo? ¿Sí? Sí. ¿Existe? Digamos que, bueno, nos tratamos de regir por la definición que nos da el ICOM, que pertenece a la UNESCO, y es quien está, digamos, al tanto de manera internacional de, pues, dar ciertos lineamientos de qué espacios son
considerados museos, qué deberíamos de hacer, cuáles son las funciones, comentábamos justo que se han ido incluso ampliando, y bueno, pues los países del mundo tienden a contar con un comité local que se encarga de pues ver qué sucede con estos recintos en los países determinados. En nuestro caso, pues aquí está Luisa. Sí, pero, que es, perdón. Sí, no, iba a decir, también existe un gran abuso de la palabra museo. Hay muchísimos museos que no están inscritos en el Así ICOM, es. que usan la palabra museo, y bueno, puedes poner un restaurante de tapas y ponerle Museo del Jamón y que la gente vaya a comer jamón y usan la palabra museo. Digo, por decir algo muy exagerado. Pero la palabra museo se usa en muchísimos casos en espacios que no tienen nada que ver con los lineamientos internacionales establecidos por el ICOM, ¿no? Y en ese sentido hay de todo, ¿no? Sí, pero en ese sentido, o sea, desde hace tiempo sabemos que si uno afuera de su casa quiere poner la palabra museo, nadie se lo prohíbe. Pero de ahí a que sea un museo, hay Ya mucha tiene que cumplir diferencia. con estos lineamientos. Ahora, en México estamos trabajando a través de las distintas líneas museales, que viene siendo el INA, el INBA, museos universitarios, y hay otras líneas. Estamos trabajando en qué se va a considerar museo y qué no. Exacto. Y se están mencionando 5 líneas. Desde el museo más tradicional, en donde debe tener colecciones, deben estar ordenadas en exhibición con cedulario y tiene que haber visita guiada. Y después pasamos a otros niveles. El 5.º nivel es el museo más completo. Es el museo que cumple con las 4 anteriores, pero además hace investigación sobre los contenidos. Tiene todo muy bien armado, muy bien inventariado, tiene catálogos directos, extendidos, y tiene investigación museológica. Entonces, entre ese museo tan tradicional, que nada más exhibe piezas, hasta lo que ahora se está armando a través de la museología, es un arco muy, muy amplio. ¿Sí? Entonces, un museo no va a descalificar al otro, ¿sí? Porque todos siguen un proceso propio, pero sí se está trabajando en eso, porque hay museos que tienen mucha creatividad, mucha capacidad de dar otras cosas, de teorizar, mientras que otros no. Así es como las opciones que tenemos esta mañana para darle a todo nuestro público. Aquí tenemos al doctor Humberto Rodríguez Lozano del Museo de la Pluma. Bienvenido. Muchas gracias. Pues hablar del Museo de la Pluma es hablar de un museo único en su género, porque tiene todo lo que es la historia de la pluma dentro de su contenido. Y desde la época prehistórica hasta la moderna pluma espacial, ¿verdad? Y tiene también ejemplares que pertenecieron a personajes, tiene también ejemplares con los que se han escrito, con los que se han dibujado, con los que se han firmado también. Contratos importantes. Contratos importantes. Tenemos, por ejemplo, ahí la pluma con la que se firmó la expropiación petrolera, y tenemos un manguillo con el que se firmó la Constitución del 17, y tenemos también complementarios, los maridos de las plumas. ¿Cuáles son? Pues los lapiceros, ¿verdad? Y el tercero en discordia, que es la pluma bolígrafo, que antes se le llamó pluma atómica, ¿verdad? Entonces, es un museo en el que se tienen muchas posibilidades y que tiene su historia, pero ya tiene 20 años. 20 años. 20 ¿En dónde está años, el Museo de la ¿verdad? Pluma? Está en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Las puertas abiertas, no se cobra un solo centavo, porque ese es el objetivo. Hay quienes no pueden pagar 20, 30, 50 pesos, porque si van 5 hijos, pues ya se llevaron allí todo un día de trabajo. Claro. Entonces nuestro objetivo es que no se cobre la entrada a los museos, ¿verdad? ¿De qué hora a qué hora está abierto? Está desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado. A sábado, perfecto. Muchas gracias. Y acá está Sergio Rivera, director de comunicación del MIDE. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que estén aquí y nos den estas opciones. ¿Qué podemos encontrar en el MIDE?
Pues muchas gracias por recibirnos Al aquí. contrario. El MIDE es un museo muy particular, es único en el mundo, es un museo dedicado a la ciencia económica, que puede dar mucho miedo o puede ponernos un poco inquietos. Exacto. Y justamente para eso fue diseñado el museo, para comprender que la economía está en cada ámbito de tu vida, Claro. que es importante conocerla y manejar todos los conceptos económicos a tu favor, al igual que, por ejemplo, el conocimiento de las finanzas personales. Hay toda una ciencia de las finanzas personales y esa la puedes descubrir todos los días. La puedes descubrir en el MIDE. Y como te decía, finalmente se trata de utilizarla a tu favor. El museo también habla del desarrollo sustentable. Es un tema importantísimo para nosotros, en donde hay una experiencia que se llama Foro de Cambio Climático. Ahora que está tan en boga el tema, porque es realmente muy importante para todas las personas. Sí. Y contamos con talleres y actualmente estamos presentando 3 exposiciones temporales. Una se llama Ahorronautas, es una sala especialmente para niños, una sala totalmente interactiva donde a través de un viaje espacial manejas tus finanzas. Tenemos también una exposición sobre biodiversidad y economía, para que descubramos el por qué la preservación de las especies es importante para la vida económica de todas las personas en el planeta. Y finalmente hay una exposición que se llama Bajo la espuma, los misterios de la cerveza. Es una exposición muy divertida donde vas a descubrir qué hay detrás de una cerveza y por qué es una de las industrias más importantes con las que cuenta nuestro país en la actualidad. El MIDE es una institución independiente, es un museo que fue creado por el Banco de México, pero después se convirtió en un museo autónomo y abrimos de martes a domingo de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Nos pueden seguir en nuestras redes, son muy fáciles, @museomide, y nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y es un museo totalmente interactivo en el doble sentido, como decía Luisa Fernanda. Es por un lado un museo interactivo que utiliza la tecnología como un lenguaje y por otro lado pues buscamos fomentar el diálogo, buscamos fomentar el conocimiento en libertad de cada uno de los temas que se abordan ahí, y se trata finalmente de que formes una opinión propia a través de la experiencia que te ofrece el museo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y seguimos de visita en el museo. Ahora vamos a ver el Museo Tamayo. Bueno, este es el Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo y bueno, es un museo que está desde los 80, se creó con la colección que hizo el maestro Rufino Tamayo, que era una colección pues eso, de arte contemporáneo. Él lo que buscaba desde un inicio era mostrar lo que estaba sucediendo en otros lugares del mundo para el público mexicano y bueno, esa es como digamos la propuesta fundacional del museo y actualmente pues, le seguimos dando continuidad a eso, mostrando pues arte relevante, que consideramos relevante internacional, tanto como nacional, y bueno, también la obra del mismo Rufino Tamayo. Bueno, este tipo de museos son importantes porque una de las cosas que tenemos como parte del proyecto es que sean un espacio de diálogo, ¿no? Como por una de las partes principales, ¿no? Es decir, que no sea nada más un lugar de contemplación en donde el visitante viene a, pues, a admirar aquello que se les dice que es importante, sino más bien que haya procesos críticos, digamos, ¿no? Y con donde el visitante, digamos, en donde la experiencia del visitante sea lo principal, ¿no? En donde se la pueda, por un lado, pasar bien y por otro lado, pues, donde pueda también sentir que tiene, pues, una injerencia en el tipo de cosas que se muestran y cómo se muestran. También, bueno, eso tanto en el sentido de las exposiciones como también en el sentido de el tipo de programas públicos que hacemos, que también buscamos que sean, de nuevo, ¿no? Espacios de diálogo, ya sea a través de conferencias, talleres, charlas, de diversas maneras. Una de las ventajas del museo es que está en el bosque de Chapultepec, entonces eso de entrada ya le da un público muy diverso, ¿no? Porque es no solo el público, digamos, cautivo, el público que viene o que dice yo quiero ir al Museo Tamayo, sino también mucha gente, sobre todo durante los fines de semana, que pues viene al parque por distintas razones y ve el museo y dice, ah, bueno, voy a entrar. Entonces eso lo hace muy rico, sobre todo, por ejemplo, en domingos, que es entrada libre, es cuando quizás más diversidad de público puedes ver. Y bueno, también, pues, como decía, el público
¿no? El museo tiene un público como constante, digamos, ¿no? Gente que ha seguido las actividades del museo, ya sea como por la vertiente, digamos, de arte moderno que mostramos, como Rufino Tamayo, o también buscamos tener exposiciones históricas, digamos, ¿no? De, insisto, arte moderno al menos una vez al año, o que por el contrario le gusta más bien el arte contemporáneo, o ambas. Pues también muchas veces a través de nuestras conferencias, actividades, por ejemplo, tenemos los últimos miércoles de cada mes, tenemos las noches de jazz, que también es como ya un público muy constante que tiene el museo, entonces más o menos como eso. O sea, y es una de las opciones que tenemos también en esta gran ciudad de México. ¿Los museos deben renovarse? ¿Y cada cuándo deben renovarse? ¿Hay algunos que pueden ser ya obsoletos? Mira, yo creo que en ese sentido hay todas las opciones. Hay museos que es importantísimo que constantemente se revisen, se renueven, además se deterioran los edificios, las museografías, porque aparte de todo lo que hablamos de todo lo que hay que hacer para que un museo funcione, también necesitamos iluminarlo bien, hacer buena museografía, necesitamos buenos aparadores, necesitamos una cantidad de museógrafos, diseñadores, arquitectos, etcétera, etcétera, para que el museo funcione, que también es importante renovarlos. Sin embargo, hay casos como el Museo de Geología, que es un museo que es prácticamente un museo de cómo se hacía un museo en 1900, ¿no? Claro. Es el primer edificio que se hizo en México para albergar un museo, el Museo de Geología. Está en Santa María de la Ribera, enfrente del kiosco. Es un edificio porfiriano precioso. Todo el friso de cantera tiene elementos naturales, elementos geológicos en el muro, y además cuando subes la escalinata tiene una serie de murales pintados al óleo por José María Velasco. Las vitrinas son de la época, son las originales, las cédulas son de la época, son las originales, y el contenido del museo es espectacular porque tienes mamuts, fósiles, una serie de cosas. Entonces ahí vas a ver cómo se hacía un museo en aquella época. Y ese, por ejemplo, yo diría que no me lo toquen, que lo dejen así para siempre. Pero hay museos que es estrictamente necesario estarlos renovando. Carmen, claro, hay museos icónicos como es este caso del Museo de Geología, pero el Museo de Geología ofrece muchas actividades muy actuales. Por supuesto. ¿Sí? Tiene servicios muy actuales y también de manera complementaria tiene exposiciones interactivas, más modernas, o sea, como dice él, que no me lo toquen, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya es icónico. La sala mexica del Museo de Antropología es icónica, ¿sí? Claro. Esa, no la toques, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no reactives constantemente el espacio, los servicios, las actividades. Claro. Tienes que mantener el museo, darle su mantenimiento, las piezas también, ¿sí? Pero lo más importante es darle vida al museo. Por ejemplo, esa vida no es nada más el objeto. Y yo quiero hablar en favor de los museos comunitarios. No tienen toda esta infraestructura, por ejemplo. Yo les pregunto al panel y a los museos que están aquí, el orgullo que yo siento de decir, saben ustedes, cuando voy platicando de ellos en el metro, donde sea, que existe en la Ciudad de México un museo que tiene baño de temazcal, díganme dónde, y aquí está Luis Galindo y su hermano, y que exhiben justamente 5 braseros que se encontraron. Él es campesino, Luis es catedrático, y entonces esto es una maravilla. Justamente conmigo, ustedes lo que tienen es el enlace entre los museos y las personas, y yo soy la voz del pueblo, soy la parte que está desde fuera viendo qué hacen, apoyando, diciendo de la manera que ustedes quieren. A ver, ¿dónde están? Luis está ahí atrás. En lo que Acá. llegas, Carmen, sí que, mientras platícanos como voz del pueblo y como para hablarle a los papás, a las familias, alguna recomendación, Por favor, sobre todo claro. para Miren. la economía, porque aquí nos dice qué días es mejor o más conveniente visitar los museos, cómo saber si son gratuitos. Dice aquí que antes el gobierno organizaba un programa vacacional para que los padres llevaran a los niños a los museos. Yo sugiero que vayan justamente a las instituciones oficiales. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el antes Conaculta, que es Secretaría de Cultura también, el ICOM, por ejemplo, también déjenme ver qué otra instancia, el SIC, que se llama Sistema de Información Cultural. En fin, busquen en internet y ya pronto yo voy a sacar mi libro en donde están incluidos los 269 museos más allá, que son una lista totalmente informal.
la que escuche en el voto del pueblo. Ahora, hay todavía personas que piensan que huele a polvo, porque yo voy en la calle preguntando para oír qué dice la gente. Por ejemplo, este es el anticultura. Y cuando voy con los niños, les digo, ay, miren, no vayan, fuchi. Y ahí está la dama museos. No, sí, vayan, son divertidos, se van a pasarlas súper. No van a dejar de reír en un momento dado. Y entonces a los niños les gusta más este. Y digo, pues le voy a echar menos ganitas para que esta sobresalga, pero es que es parte de nosotros. El pensar que son polvosos y aburridos y sobre todo los museos comunitarios. Miren, esto habla de 22 museos comunitarios en 9 alcaldías ahora, que son nada conocidos. Entonces, pues por eso... Pero que valen la pena. Pero por supuesto, y son gratuitos. Y además, ¿saben por qué vale la pena? Porque es conocer una parte de la ciudad. Díganme si no tenemos una vida muy rutinaria. Nos despertamos, vamos al trabajo, regresamos a la escuela de los niños, al súper, lo que sea. ¿Cuándo nos vamos a estas delegaciones que están, pero hasta la vuelta del aire? O que a veces en nuestra propia alcaldía no lo conocemos, Sí, está a sí. unas cuadras o cerca y no tenemos la información. Este material, por ejemplo, la revista, ¿en dónde la podemos conseguir? Vamos a poner todo en redes En sociales. internet. Se va a Podemos subir porque descargarla. estaba en la CEDEREC. Esta secretaría desapareció y entonces pues yo lo voy a tener que volver a subir. Y Muy está el teléfono en la dirección, cómo pueden llegar. Y unos de estos museos también ya desaparecieron por falta de recursos. Verónica, y ya ¿Dónde que estás, Carmen? Ay, no mencionabas te lo del encontraba. Museo del Temazcal, estoy aquí con Allá Luis arriba. y Jesús. Y ahorita podemos ampliar un poco más esta información que nos da Verónica. ¿Qué más tenemos en el Museo del Temazcal? Sí, en el museo, no es Museo del Temazcal, es un museo comunitario. Comunitario. Es que mencionó Verónica. Que tenía en donde, un temazcal, sí, sí, dijo. en donde se incluye un temazcal. La colección primordial de este museo es arqueológica, pero también integramos esta parte del temazcal como una alternativa a la salud. Luis. Bueno, Luis Jesús. Jesús, bueno, los museos comunitarios son una alternativa muy interesante porque pues tenemos a los museos institucionales. Este tipo de museos, pues digamos que están los especialistas y toda esta cuestión, pero los museos comunitarios integramos a diferentes sectores de la comunidad para que se apropien de su patrimonio cultural, lo disfruten, lo valoren. Incluso los niños participan de manera activa en este tipo de museos y es una de las experiencias muy, muy interesantes porque en este tipo de museos comunitarios es la propia comunidad la que va a difundir, la que va a investigar, a resguardar y a disfrutar su propio patrimonio. En estos museos pues nosotros dejamos de ser objetos de estudio para convertirnos en sujetos capaces de difundir y de definir el rumbo de nuestra política cultural. Entonces, pues es una de las satisfacciones muy importantes que tenemos en los museos comunitarios. Muchas gracias. Carmen, a mí me gustaría decir que una de las funciones y de las acciones que estamos viendo también en los museos ahora es que el museo funciona como una estación o como un escenario. Lo seguimos comentando Perdón, después de la tenemos pausa. que hacer una pausa, pero ahorita. Ya volvemos. De acuerdo. La próxima semana te esperamos en Diálogos en Confianza. El lunes hablaremos de la dermatitis atópica, una de las enfermedades más frecuentes de la piel en la que ésta se torna muy seca, escamosa y enrojecida. Si bien no hay cura, se puede controlar y tener una mejor calidad de vida. El martes te daremos herramientas con las que podrás ayudar a tu hijo a pensar de forma crítica y a fomentar su libre pensamiento y espíritu reflexivo con el fin de que no abusen de su confianza. El miércoles platicaremos sobre las emociones que nos genera la música. Es el lenguaje universal que modifica el estado de ánimo y tiene un efecto positivo en nuestra salud física y emocional. El jueves te informaremos sobre la reforma al artículo 4 constitucional.
el cual de ahora en adelante incluye los cuidados paliativos y la muerte digna para enfermos terminales. El viernes conversaremos sobre los matrimonios igualitarios, tema complejo y controversial sobre nuevas conformaciones familiares. El sábado de Vida Digital te invitamos a conocer el interesante trabajo que realiza el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, uno de los 27 centros CONACYT de nuestro país. Finalmente, el domingo, dinos si eres de las personas que piensa que es factible que el universo conspire a nuestro favor. ¿Sabes que a esto se le llama pronoia? Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341-4435 o bien escribirnos a las redes sociales. Bueno, mi nombre es Roberto Shimizu Kaneko. Este museo es el Museo del Juguete Antiguo México. Empezó cuando yo tenía más o menos 10 años, yo nací aquí al lado, mis papás tenían una papelería y juguetería. En esos tiempos no había jugueterías, sino que se vendían en papelerías, ¿no? Y en tiendas de barrio. Entonces yo desde chico tuve una especie de don o un defecto que era guardar cosas, y pues fue la época más feliz, ¿no? Es la época de oro de México, la época de la gran manufactura. Esa es la importancia de esta colección, es un archivo en objetos de la historia de México del siglo XX. Y básicamente son juguetes, pero yo coleccioné todas las cosas que había en la banqueta. Y entonces desde inventos muy curiosos hasta personajes que pues en esos tiempos nadie reparó en ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las secciones que tenemos muy importante es la lucha libre, desde los 30s, que empieza en México ya como un deporte organizado, todo lo que fue la parafernalia de luchadores importantes como el Santo, y el que hizo el cuento de José G. Cruz, el famoso. Tenemos producción de caricaturas de Cantinflas hechas por Ernesto García Cabral, el Chango. Una sección de ese tipo de caricaturas de Cantinflas es única en todo México, la tenemos aquí también en este museo. Una parte muy importante es lo que fue México 68, ¿no? No solo el movimiento estudiantil, sino la Olimpiada, y sobre todo cosas de la producción popular, cosas de la calle, de la banqueta, no lo que se vendía en la tienda oficial de la Olimpiada ahí en Reforma, también lo tenemos, pero básicamente tenemos mucho de la producción de la cultura popular mexicana. En estos momentos tenemos unos 40,000 objetos en exhibición, incluyendo la Barbie mexicana, incluyendo un poco de King Kong. Tenemos Snoopy, tenemos las muñecas de gran formato, o sea, las niñas, la producción de Lili Ledy, de Plastimarx, y en la bodega tenemos pues millones de piezas, ¿no? Desafortunadamente no tenemos espacio para exhibirlas, pero poco a poco las estamos sacando. Este no es un museo de artes visuales o visual, ¿no? Este es un museo de sentimientos, de recuerdos, de memoria colectiva de los mexicanos, ¿no? La historia de México se puede reducir a 5 siglos de historia, desde 1521 con la conquista de Tenochtitlán a este año han pasado 5 siglos, y es un orgullo de nosotros que nosotros coleccionamos un siglo completo, ¿no? Y ese siglo completo es el siglo XX, que es la época de oro de la cultura mexicana. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en este Museo del Juguete, justo cuando estábamos en las mañanas en el 11, y de verdad es un museo increíble porque te lleva, tal y cual como nos decía el dueño de este museo, nos lleva hacia los recuerdos. Yo compré un cancionero, ¿recuerdan los cancioneros? que los vendían en las tiendas de abarrotes y demás, y también las muñequitas de papel que nosotros recortábamos para vestirlas. Claro. Entonces, bueno, son recuerdos que se vienen y que, como dicen, recordar es volver a vivir.
ahí está una de las opciones también. María, nos quedamos contigo. Claro. Bueno, lo que yo quería decir es que el museo no es solo la exposición de los objetos. Hay que también revalorarlo como un espacio en el que ocurren muchas cosas. Y esto también es muy bonito porque nos ofrece un mosaico cultural más amplio que aquello que inicialmente podríamos pensar. Actualmente casi todos los museos tienen actividades paralelas. Entonces, si tú vas al museo una vez, puedes ver la colección, pero en otra ocasión puedes regresar porque va a suceder un concierto, va a haber una conferencia, hay talleres que no alcanzaste a realizar. Es decir, estamos invitándolos a que se vuelvan visitantes frecuentes de los museos, porque van a estar sucediendo muchas actividades que no solo son la contemplación de un objeto, por ejemplo, ¿no? Esto hace que el museo se vuelva un espacio vivo y que se vuelva también un espacio de comunidad, porque bien señalaban aquí algunos compañeros, sobre todo los de los museos comunitarios, que bueno, que están respondiendo también a los intereses y necesidades de la gente circundante, en donde también es muy bonito que la gente de las alcaldías cercanas se acerque, y si bien todos somos mexicanos, no todos vivimos la milpa igual, pero si tú tienes las nopaleras de Milpa Alta cerca, tu museo comunitario hablará de eso, y el museo comunitario de la alcaldía lejana no, y entonces nos identificamos también en valores y construimos juntos identidad. Y entonces los museos pueden funcionar como estas ventanas. Entonces, invitarlos a que no solo se queden en la contemplación de la colección. La colección a veces es la misma, justamente porque hay que resguardarla, es el patrimonio, finalmente no lo vas a tirar por quererte ver moderno, pero también hay exposiciones temporales que cambian, hay itinerantes que llegan y se reciben y el museo entonces es como una embajada de otro museo en otra parte, hay conferencias, hay conciertos, hay seminarios, en fin, hay posibilidades de que tú vivas al museo de muchas maneras. Y vale la pena entonces que también expandamos como visitante nuestra visión cuando queremos usar al museo. Lo voy a usar ¿cómo? ¿no? Sí, aprender. ¿Y qué les parece justamente que los museos intercambien? Porque si tú vives en Xochimilco y llegar hasta la Gustavo Madero, es un trayecto que le puedes ahorrar si tú parte de lo que tú exhibes, lo pones en ese museo. Es lo que siempre yo les he suplicado. Mande usted. No, bueno, yo lo que iba a comentar es respecto a lo que estuvieron preguntando hace rato y que viene al caso con esto. En la gran mayoría de los museos que hay en la Ciudad de México sí tienen visitas guiadas y gratuitas. Si tú llegas al Palacio de Bellas Artes a una exposición y solicitas una visita guiada, o llegas al Museo de Arte Moderno, o llegas al MUAC, si tú solicitas una visita guiada, te van a asignar a alguien en 10, 15, media hora. Incluso porque se pueden reservar, Algunas en muchos casos se puede reservar, pero en el Museo de Arte Moderno yo fui 3 años voluntario y yo daba visitas guiadas 2 días a la semana y siempre hay alguien, un voluntariado muy bien preparado por los servicios educativos del museo que trabaja visitas guiadas gratuitas y está hasta prohibido lo de la propina y todas esas cosas. Y la gente a veces tiene miedo a preguntar. Siempre hay que preguntar, ¿hay visitas guiadas? ¿Hay alguien que nos puede explicar? Etcétera, etcétera. Anímense a preguntar todo, no hay error. Error es no preguntar, error es no acercarse, ¿no? A ver, aquí hay una cosa muy importante que se ha tocado desde distintas miradas. El museo, lo que importa en el museo ya no es la pieza. Desde hace 100 años, lo que importa es el público. ¿La experiencia podría ser? Es el público. Es como una escuela. ¿Qué hace una escuela sin alumnos? Pues no hay escuela. Igual el museo. ¿Qué hace el museo sin visitantes? Pues no hay museo. ¿Sí? Entonces, la mirada, la preocupación del museo, ya teniendo la colección, los objetos, es el público. Por eso hay tantos servicios, por eso hay tantas opciones y por eso también la idea de lo comunitario. Nosotros tendemos en México a relacionar lo comunitario con grupos indígenas. No, es comunidad. Es la acepción amplia de la palabra. Un museo está dentro de una comunidad que puede ser una comunidad científica, una comunidad universitaria, puede ser una comunidad escolar, en fin. Entonces, un museo, si no tiene público, si no tiene gente, olvídalo, lo puedes cerrar.
Claro, ¿sí? claro. Porque lo que le da vida al museo es la gente que lo visita. Entonces, ¿en los museos solamente hay obras de arte o también puede haber colecciones o qué es lo que podemos encontrar en un museo? Porque a veces pensamos, museo, obras de arte. Bueno, Sí, o piezas, pero a ver, el museo, los museos actuales no solo se encargan del patrimonio tangible, es decir, de los objetos, cuidarlos, exponerlos, exhibirlos. También se encargan, y esto es muy bonito, del patrimonio intangible. ¿Qué quiere decir eso? También te voy a exhibir ideas. Por ejemplo, un museo de ciencia te va a exhibir un concepto, te va a exhibir una teoría científica, te va a exhibir el proceso gracias al cual hoy sabemos qué es la gravedad. Eso no es un objeto y solo un museo puede exponerlo, del modo que solo el Louvre puede exponer la Mona Lisa. No, hay museos que al estar exponiendo patrimonio intangible de la humanidad, lo que están haciendo es construir objetos para representarte algo de la naturaleza, por ejemplo. Entonces tenemos una riqueza porque no nada más obtenemos la exposición de los objetos, sino también que fabricamos objetos para que el público pueda comprender, sorprenderse, aprender o manejar algunas cosas. Un ejemplo que contesta tu pregunta si un museo tiene que tener obras de arte sería, por ejemplo, el Museo del Chocolate. El Museo del Chocolate evidentemente tiene jarras chocolateras antiguas y objetos de culto al chocolate, pero la función de ese museo es la dueña, Ana Rita García Lascurain, ella viajando por Europa descubrió que en varias ciudades de Europa había museos de chocolate. Y México, la palabra es náhuatl, chocolate, ¿no? O sea, México no tenía en la Ciudad de México un museo del chocolate. Y ella hizo esta iniciativa y creó este museo que está en la Colonia Juárez y que se los recomiendo muchísimo. A partir de una idea, empezó a buscar a los fabricantes de chocolate, a esto, al otro, y se ha hecho un museo que es verdaderamente didáctico, interactivo, divertido, riquísimo, porque hay talleres. Ahorita los niños pueden ir a tomar un taller de hacer chocolates en estas planchas de mármol espectaculares. Y degustar el chocolate, que ellos están haciendo. Ahí está la parte de vivir la experiencia. Y es un museo interactivo fabuloso que no depende de una Mona Lisa o de una gran obra de arte. Y abundando en lo que dice la doctora, fíjense que estaba haciendo yo un recorrido en las maquetas del Zócalo. Y entonces se acerca una señora muy humilde y me dice, señorita, ¿a poco yo puedo ir al Palacio Nacional? Le dije, es de todos, claro, es que yo soy pobre, soy muy humilde y me da pena. Vámonos, le dije, ¿tiene usted tiempo? Me la llevo. Se sorprendió, nada más trae usted una identificación que nos piden, ¿no? Y hicimos el compromiso y por fin a los 78 años iba a entrar a Palacio Nacional. Tenía la idea que eso ella no podía tener acceso. Imaginemos que es el justo punto y medio de estar haciendo este enlace entre las personas y los museos. Por eso este programa esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Hay más alternativas, hay muchos museos aquí en la ciudad. Del Museo Nacional de Arte nos acompaña Víctor Rodríguez, quien es curador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues mira, para mí es un placer y el nombre del Museo Nacional de Arte, mejor conocido por nuestro público como MUNAL, del IMBAL, y pues también manda un saludo a su directora, la maestra Carmen Gaitán. Gracias, saludos. Y bueno, pues el Museo Nacional de Arte, como están platicando hoy, lo platicamos, pues es un museo vivo, es un museo dinámico, es un museo que ofrece productos educativos y culturales muy diversos. Me mencionaban las visitas guiadas gratuitas, conciertos, conferencias, y el MUNAL se cimenta en 3 factores primordiales: en su sede, lo que técnicamente se llama el continente, su colección y su público. Para nosotros es un privilegio que nuestra sede es un expalacio, es un patrimonio arquitectónico del centro histórico, ¿no? El expalacio de comunicaciones y obras públicas, que nace en la madurez de la presidencia de Porfirio Díaz, y pues es uno de los unos edificios más emblemáticos del centro histórico, y desde 1982 se adaptó dentro de este recinto, el MUNAL, ¿no? Lo pueden visitar en Tacuba 8, en el centro histórico, en la Plaza Tolsá, junto a la estatua ecuestre de Carlos IV. Y bueno, de martes a domingo, su colección, nuestra vocación es una panorámica integral de la producción artística o de la cultura visual de México desde finales del siglo XVII hasta prácticamente todo el siglo XX. Nosotros tenemos
obras maestras de artistas patrimoniales, Monumento Histórico y Artístico de México, como Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Frida Kahlo, el paisajista que mencionaban, José María Velasco, Saturnino Herrán, el doctorat. Y hablando del doctoral, justamente la oferta que hemos planteado para este año, hablando un poco de las exposiciones y que ahorita están presentes a todo público. Es un museo público considerado como la colección más importante del arte mexicano. No creo equivocarme decirlo. Tenemos este año abiertas la exposición AD, Fuego, Tierra y Viento, Sublime Sensación, dedicada a Gerardo Murillo, el doctorat, y a otros 10 paisajistas importantes de la historia de México como Clausel, como Velasco. Tenemos la renovación del siglo XX, tenemos nuestro museo de sitio que abrimos el pasado mes el 23 de julio hablando de nuestra colección, y hoy tenemos, les doy la invitación de una exposición que inauguramos hoy a las 7:30, están todos invitados, se llama Voces de la Tierra, Lenguas Indígenas, es nuestra participación en un convenio con INLALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y es como parte del marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, catalogada así por la UNESCO, y es una exposición que tiene diferentes lecturas y enfoques, evidentemente desde el arte, desde la historia, pero también es interdisciplinaria esta exposición, con nuestra diversidad lingüística, con lo etnológico, y pues están invitados, y esta exposición estará abierta a partir de mañana hasta el 2 de marzo, y pues el MUNAL está abierto a todo el público, como tú comentas, de martes a domingo. Y pues es un placer poder participar el día de hoy con este tan importante tema para la educación y la cultura en México. Gracias por estar aquí. No, pues muchas gracias. Y por cierto, quiero mencionar que tú me diste una visita guiada gratuita a la exposición del doctor Atl, que fue realmente sensacional. Me tocó que tú la dieras. Así pues muchas gracias por sus palabras, y pues es una exposición increíble, como todas las que tenemos, incluida nuestra renovación del siglo XX, donde pueden ver a estos artistas patrimoniales de México, y la que se abre hoy, Voces de la Tierra, Lenguas Indígenas, tan importante como nuestra pluralidad cultural e histórica, que son nuestras lenguas indígenas. Somos uno de los países donde más se hablan lenguas naturales indígenas, 68, y es un patrimonio intangible, en peligro porque cada vez se hablan menos estas lenguas, y nosotros le damos ese enfoque desde la interpretación artística de la lengua, de los grupos étnicos, de nuestros orígenes culturales y nacionales, con nuestro patrimonio precortesiano, y al mismo tiempo pues tenemos esa vinculación con la lingüística, la etnología, la etnografía. Gracias. Sí, muchas gracias. Y acá está Paola Viña, del Museo de la Biblia. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Reciban un saludo de parte de el filósofo y teólogo Cristian Gómez, director del museo. Así es, Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, se funda en el año 2000. El propósito es, creo que todos en su casa tienen una Biblia, pero muy pocos conocen el proceso histórico, las implicaciones que una Biblia tiene en el arte, en la literatura, en la lengua, en la fundación de un país. Entonces el propósito de Maná es justamente acercar a la gente a este texto, que si le quitamos todo el contexto histórico nos queda un libro de cuentos y de fábulas. Pero la Biblia es sumamente importante, nos da identidad también. Hablando un poco de lo que comentaban los especialistas, también Maná es un lugar que genera cultura. Ahí se imparten las carreras de teología y filosofía y ciencias bíblicas y filosofía de la religión, música sacra. Tenemos conciertos a lo largo de todo el año de música sacra. La entrada es completamente accesible, ustedes pueden llamar y agendar una cita. Si nos dicen que van con niños, nosotros también tratamos de adecuar la exposición para que ellos disfruten, para poder estudiar también previamente el grupo que nos va a visitar. Estamos los días martes, de martes a domingo, de 11 a 16 horas. Y ahorita nuestra exposición itinerante es conmemorando los 450 años de la primer traducción de la Biblia al castellano. Somos 577 millones de personas que hablamos el castellano, y era justo exaltar esta joya de la literatura que, en palabras de Monsiváis, es una obra de arte olvidada.
Entonces los invitamos, están todos bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Sugiero que haya una parte 2 de este programa porque es Seguro súper la haremos. interesante. Sí, Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paoli. Vamos a hacer un recorrido por el Museo de París. Disfrútenlo. Tú preguntas. El Museo del Louvre es el museo más importante de Francia y uno de los más visitados del mundo. Se encuentra alojado en el Palacio del Louvre, una fortaleza del siglo XII que fue ampliada y reformada en diversas ocasiones. En 1989 se construyó una pirámide de cristal rompiendo la monotonía de sus grandes bloques grises y en la actualidad sirve como puerta de acceso. La colección del Louvre comprende cerca de 300.000 obras anteriores a 1948, de las que se exponen aproximadamente 35.000. La inmensa colección de este museo está organizada de forma temática en diferentes departamentos: antigüedades orientales, antigüedades egipcias, antigüedades griegas, romanas y etruscas, historia del Louvre y el Louvre medieval, pintura, escultura, objetos de arte, artes gráficas y arte del Islam. Entre las pinturas más importantes del museo merece la pena destacar la Gioconda de Leonardo da Vinci, La Libertad guiando al pueblo de Delacroix y Las bodas de Caná de Veronés. Entre las esculturas, las obras más sobresalientes son la Venus de Milo de la antigua Grecia, el escriba sentado del antiguo Egipto, la Victoria alada del periodo helenístico de la antigua Grecia. Actualmente, el Museo del Louvre recibe más de 8 millones de visitantes cada año y en este momento tú puedes ser un visitante más realizando un paseo virtual desde la comodidad de tu hogar. Solo tienes que conectarte en la siguiente dirección. Ahora sí, ya no hay pretextos. Los museos están a tu alcance. Exactamente, los museos están a tu alcance, ahí vieron la página, el link, lo vamos a poner más adelante en nuestras redes sociales y pueden viajar a todo el mundo a través de la maravilla de la tecnología, podemos conocer o sentir que estamos ya de manera virtual en algún otro lugar del mundo y si llega a tener la oportunidad de viajar primero por nuestro país y en el resto del mundo, pues no pierda la oportunidad de visitar los museos y museos emblemáticos como el Museo del Louvre. Y bueno, vamos a ver qué dice el público, qué nos está diciendo la gente acá en redes sociales. Carmen, nos dicen... bueno, hay dos mamás que comparten que desde chicos sus hijos han viajado con ellas a diferentes museos. Luz María nos dice, me encanta el tema, me interesa saber en dónde puedo colaborar de forma activa para apoyo de visitas guiadas, interactuar con los museos me fascina, me apasiona. A lo largo de muchos años en mi experiencia docente he trabajado con mis alumnos de preparatoria, con rutas de museos, pues que se acerque aquí a nuestros invitados también para la información de dónde puede ser voluntaria. Nos dice, soy Uciar, me encantan los museos, también repetirlos. Yo llevo a mi hijo desde bebé y se acostumbró a este tipo de ambiente. Actualmente tiene 11 años y le sigue gustando. Claro que ahora él investiga dónde le gustaría ir, qué le gustaría conocer, sabe cuáles son sus favoritos. También Fabiola Hernández dice, tengo un pequeño que desde que nació lo llevo conmigo a los museos, por lo que a sus 10 años no le resulta un lugar ajeno, lo mismo que las bibliotecas. Antes de ir le comento un poco de qué se trata y a veces él se pone a investigar ya por su cuenta y cuando llegamos ya él puede explicar mucho de lo que vamos a ver. Y también importante recordar, hablando de comunidad y de la comunidad universitaria específicamente del Politécnico, Ney Canto nos dice, yo recomiendo que lleven a los niños y jóvenes precisamente a los museos del Politécnico, pues por ejemplo está el Tesosomoc de Ciencia y Tecnología, maravilloso, inclusive el planetario mismo, donde también ofrecen muchos talleres. Y ella nos dice que pertenece a un centro comunitario cultural denominado Sol y Luna en la delegación Gustavo Amadero, en la colonia San Pedro el Chico, y que es administrado por puros vecinos y llevan juntos a los hijos en verano a los diferentes talleres. Ahí está otra oferta que tienen las universidades, el Politécnico y la UNAM, no olvidemos también. Carmen. Aquí estoy con Salvador Zarco del Museo de los Ferrocarrileros. Mucho gusto. Igualmente. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en el Museo de los Ferrocarrileros. Pues de lo que hemos platicado, tenemos cuestiones de historia y de cultura, ¿no? Actualmente una exposición temporal que se llama Juguemos a los trenes. Son 3 colecciones de juguetes, de locomotoras y trenes, de madera, de papel, de barro, de fierro fundido, de porcelana, en fin. Y tenemos una maqueta
y estamos próximos a inaugurar una exposición sobre un ferrocarrilero yucateco que se llama Héctor Victoria, que fue diputado en el Congreso del 17, un hombre extraordinario. Y vamos a iniciar este sábado un ciclo de poesía que se llama El Tren de la Poesía. Este sábado hablaremos de García Lorca y de Machado. El sábado siguiente hablaremos de Miguel Hernández y Fernando Pessoa. Después, el siguiente sábado, hablaremos de Pablo Neruda, César Vallejo. Y el último lo dedicaremos a el cubano Nicolás Guillén y esa gran mujer que fue Sor Juana Inés de la Cruz. Muy bien. Entonces, ¿qué horarios tiene? De 10 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo, ¿no? Muy bien. Es gratuito y pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Gracias. Y acá está con nosotros Mercedes Jiménez del Arco, del Museo de Historia Natural. Así es, pues el museo, yo creo que todo el mundo hemos ido a ese museo. Como decían ustedes, van por tarea, pero el interés de nosotros es convertirlo realmente en un gusto por disfrutarlo. Y el museo recientemente fue renovado en algunas de sus salas, así que si no han ido recientemente por los últimos 2 años, tienen que ir porque está padrísimo. Tenemos muchas actividades y en especial también nuestras temporales, que ahorita en vacaciones pues están a punto ya de terminar. Son 2 muy importantes, una que tiene que ver con rastreo científico y hablamos de todas las huellas de los animales y otra del espacio, sobre Marte, a lo marciano se llama. Entonces, bueno, siempre hay muchas actividades que hacer y pues nos encantaría tenerlos porque nuestro afán principal es hacer que los niños tengan inspiración para ser científicos. Vamos a seguir con la inspiración después de la pausa. Sí. No podemos pensar los museos nada más para la educación, sino también para el ocio, para el tiempo libre, para el turismo. Tú dices, el museo exhibe y educa, y la gente de repente dice, no, yo también quiero sorprenderme, yo también quiero maravillarme, yo también quiero jugar. Saber para qué voy al museo, qué le quiero encontrar a ese museo. Y al terminar la visita ¿y qué me llevo? ¿Cuánta gente no entra a un museo sin saber qué va a ver, Claro. ni qué va a encontrar, y se lleva grandes sorpresas? También lo que se busca en el museo es que la gente que llega encuentre identidad, encuentre reflejo, encuentre una historia que le es contada a través de los objetos y de su apreciación. Si yo quiero impresionar a una persona es porque hay un estudio detrás. Si quiero que la persona aprenda, hay un estudio detrás. Entonces, ahí se mezclan y se construyen nuevos lenguajes antes de que se abra una exposición. Yo como museo debo tener esas posibilidades de estimular lo emotivo, lo físico, lo mental. La capacidad de asombro de la gente es enorme y no podemos subestimarla. No se trata nada más de pensar la interactividad es física a través de equipamientos electrónicos. La interactividad es emocional y mental también. Enseñarle al público, incluso a los docentes, a utilizar el museo como un espacio de descubrimiento y de reflexión y de diversión y de cualquier otra cosa. Y el niño puede ir a disfrutar y el joven también, no ir a hacer la tarea, sino a vivir el museo de verdad. Si tenemos la ciudad con más museos en el mundo, a mí, ¿qué se me hace que tenemos ahí? Además de un compromiso, una esperanza. Mi vida cambió totalmente después de un museo. Son divertidos, hay talleres, entra uno de una forma y sale uno de otra. Todavía nos falta mucho que hablar de los museos, por eso tenemos también la opción del Circuito Sur de Museos y está con nosotros Marina Hernández, subdirectora de la Casa del Risco. Así es, el Circuito Sur de Museos abarca 20 museos que pueden visitar en este periodo de verano, donde van a encontrar una gran variedad de museos, pero el detalle es en que en cada museo que visiten con sus niños, toda la familia, pueden ir recuperando una estampita o un sello en un álbum que les damos y que además eso les va a permitir que el domingo 18 de agosto en Universum a las 12 del día, además de varias actividades que hacemos ahí como tipo feria de museos de este circuito, van a encontrar también un obsequio. Todos los niños que lleguen con su álbum casi lleno
Ahí mismo podrán recuperar algunos sellitos con los museos que estemos presentes. Van a poder obtener de nuestro patrocinador un obsequio con colores, con plumones, y esto se pone una tarde muy bonita para toda la familia. Los esperamos, son bastantes museos, desde el Museo de Pedro Infante hasta el Museo del Fuego Nuevo, hasta los que estamos acá en San Ángel. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Y estamos celebrando la fotografía? Así es el 180 aniversario de la fotografía y tenemos en el Museo Archivo de la Fotografía, que justamente es una naturaleza muy particular porque somos museo, es decir, galería, y también preservamos y conservamos 2,5 millones de la memoria visual de la Ciudad de México, una exposición llamada Pueblo Bicicletero, Historia y Fotografía de la Bicicleta en la Ciudad de México, y otra de Rubén Pax, uno de los fotógrafos un poquito de la vieja guardia, alumno de Héctor García, y tenemos un montón de actividades paralelas. El museo es para toda el público, es entrada gratuita y abrimos de martes a domingo. Perfecto. Este año en particular, pues el 180 aniversario de la fotografía lo vamos a celebrar con una exposición temporal con daguerrotipos y con piezas también de procesos antiguos que se siguen realizando actualmente. Muchas gracias. Y del Museo de las Vizcaínas, Lisette Armenta. Sí, hola, yo vengo del Museo de Sitio del Colegio de las Vizcaínas. Este colegio está a punto de cumplir 252 años de dar clases de forma ininterrumpida desde 1767. Y bueno, este museo ofrece la experiencia Vizcaínas, ofrecemos recorridos guiados el último viernes de cada mes, noche de museos, ofrecemos conciertos gratuitos en nuestra capilla y posteriormente recorrido guiado nocturno. También ofrecemos desayunos, se ofrece este desayuno en uno de los patios más lindos del colegio, que es el patio de Capellanes, y posteriormente se les ofrece el recorrido guiado. Es increíble la experiencia de conocer este inmueble, que es una joya del periodo novohispano, y ver cómo todavía los niños están en clases, están en sus salones, están en la clase de educación física. Próximamente participamos en el Open House, que es el 29 de septiembre, y en Fotoméxico más hacia el mes de octubre. Toda la información, las actividades y datos especiales sobre nuestra colección y el trabajo que hace el museo está en nuestras redes sociales, Museo Vizcaínas, en Facebook, Twitter e Instagram, y los esperamos. Y Raúl Rodríguez, del Hola, Museo ¿cómo de estás? Tortura. Gracias, Carmen. Pues sí, tenemos aproximadamente 15 años de estar aquí. Venimos de Italia. En Italia se funda hace 35 años. Hay 5 museos de este en Italia y tenemos la suerte de tener este aquí en México. Tenemos aproximadamente 90 piezas, la mayoría originales, muchas restauradas, otras son réplicas, pues por la naturaleza del material, pero es muy importante para nosotros compartir que no se nos olvide el mensaje importantísimo acerca de la tortura y cómo ha marcado la historia. La mayoría de nuestros visitantes, por desgracia, van por el morbo. Pero nuestro objetivo es cambiar justamente esa percepción. Y muchos piensan que es arqueología y no es así. La tortura sigue vigente al día de hoy. Al día de hoy están sucediendo cosas que tienen que ver con el bullying, por ejemplo, con sectas religiosas, llamadas telefónicas de extorsión, infinidad de cosas. Y lo importante para nosotros es compartir este mensaje. Estamos en Tacuba número 15, frente al Munal, al lado del MIDE. En Tacuba número 15, de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Cuesta 60 pesos la entrada y 45 pesos con los respectivos descuentos. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sandra. Miren, pues aquí del público nos piden que demos las direcciones de todos los asistentes, por supuesto que van a estar. Además, recuerden que con la maravilla de la tecnología pueden visitar cualquiera de sus páginas y estamos ya poniendo las direcciones en nuestro Facebook Live para que puedan asistir a cualquiera de los museos. Nos preguntan aquí cómo acercar a los niños a que se interesen por los museos. ¿Alguna recomendación? Sobre todo, dice Perli, ¿cómo acercar a los niños y jóvenes cuando ya nada les sorprende o incluso no les interesa en absoluto, gran parte por la educación que hemos recibido como padres, en donde la diversión es una pérdida de tiempo, donde siempre esta parte del ocio lo vemos como con culpa? Y también dice, porque por otro lado, bueno, que no hay apoyos, dice, en algunos casos por parte del gobierno, pero también creo que esta cultura de lo inmediato y todo lo que tiene que ver con los videojuegos y la tecnología de otra manera puede tal vez hacer esta idea de que no les va a resultar interesante. Y ahí sería una pregunta. Yo ¿Qué quiero decir recomendaría? esto. Yo lo hago mediante cuentos.
Invito a mis nietos a que lo veamos primero en internet, si es que hay información, y les empiezo a relatar un cuento, los empiezo a preparar para que entren a ese mundo y lo disfruten intensamente. Ya no es ir de una forma muy ajena. A mí me da pena ver cuando las personas entran y a los 5 minutos están afuera. Yo con respeto me acerco y les digo, ¿ya lo vieron? No con crítica, no es por ahí. Oigan, ¿vieron este detalle? ¿Vieron este cuadro? En la exhibición del 68, en el Museo de Arquitectura, en el 3er piso de Bellas Artes, entró una pareja y en menos de 2 minutos estaban afuera. Entonces yo hice mi labor, así lo hago por el amor que siento por México y por los museos, y entonces ya les cambié la perspectiva, porque de otra forma no se me ocurre aquí los expertos que nos digan. Sí, alguna otra Bueno, claro, y concluyendo también un poco, ¿no? Los retos a los que se están enfrentando los museos. Claro, por supuesto. Yo creo que tendría que ver mucho con difusión, con interactividad, con espacios lúdicos, con espacios de todo tipo. Yo creo que quitarle la solemnidad al museo es muy importante. El museo es, bueno, ya tenemos este museo que está ahora en Polanco, que es de mucha diversión, etcétera, etcétera, pero entre diversión, entre que me metí lo grande, lo chiquito y todo eso, te metiste a un cuadro de Van Gogh, te metiste a esto, te metiste... Sí. Y eso de alguna manera la gente, de repente le vas a decir a ese niño, ahora vente a ver un cuadro de Van Gogh de verdad. ¿No? Ya te metiste, ya jugaste ahí, ahora venlo a ver, está actualmente en la exposición temporal en Bellas Artes, o hay uno en también en el Museo Sumaya, etcétera, ¿no? Las cosas las van a ir encontrando, entonces despertar el interés es es la misma pregunta cuando el niño no lee. ¿Cómo lo haces que lea? ¿Cómo fomentas la lectura? El niño que no estudia, el niño que no investiga, el niño que no sale a jugar, el niño que quiere estar así como nada más en el Nintendo y no quiere socializar, no quiere jugar. ¿Cómo le haces para que cambien esas cosas? Pues hay miles de herramientas, hay miles de sugerencias y miles de actividades y de verdad, búsquenle tantito. Todos los museos, todos tienen miles de propuestas en este sentido. Ay, sí. Lo que les digo, pregunten sin miedo. Exacto. Eso es importantísimo, ¿no? Yo creo que por eso los estudios museológicos no paran. Exacto. En un momento dado, una manera de atraer a la gente y de brindarles este asombro fue una apuesta por la tecnología, por ejemplo, en los museos de ciencia, ¿no? Entonces, una carga tecnológica tremenda en donde apostamos porque iban a sorprenderse tanto con una pantalla, por ejemplo, plana que pudieras mover con un touchscreen. Bueno, hoy muchísimos de nosotros tenemos un teléfono que hace eso. Entonces, no quiero decir que es una batalla perdida, pero sí quiero decir que tienes que dar una relectura y reorientarte, ¿no? Y hay experiencias como la simple apreciación cuando tú sabes hablarle a la gente, que de verdad pueden ser maravillosas. Yo nunca he visto a los niños divertirse tanto ni entregarse tanto a una experiencia como cuando tú haces una demostración científica en donde de repente algo estalla, explota, se ilumina. Sí. Esa sorpresa les genera a veces mucho más que el hecho de que los pongas frente a una pantalla interactiva porque ya la tienen en casa o porque ya la han visto en las películas o porque la han visto en otro tipo de espacios. El museo es el resguardo de los objetos y cuando sabe leerlos y presentarlos te da un plus que no encuentras en otro lugar. Y es trabajo del profesional de museos el comprender cómo desgranar esto y convertirlo en algo maravilloso. Ahora nos comentabas muy bien y yo pensé en esto. Efectivamente, te sorprendes en un museo, pero no es el único museo que puede hablarte de eso. Los diálogos entre museos también son fundamentales, porque entonces invitas aquí, invitas acá, las noches de museos que hacemos en circuito, los recorridos y las rutas. Si tú como padre o madre de familia encuentras que a tu hijo le gusta un área, busca museos sucesivos, aledaños, que puedan seguir contando la historia y de ahí te desprendes hacia otros poco a poco, pero vas encontrando una ruta de conocimiento y de asombro y de aprendizaje y de diversión. Mira, una actividad que por ejemplo a mí me gustó muchísimo, yo voy mucho a Torreón al Museo Arocena, que es un gran museo, ¿no? Y en ese museo, por ejemplo, tienen muchísimos grupos de niños que llegan todas las mañanas, tienen organizados rallies. Los niños corren por el museo porque en esos rallies les dicen, encuentra una copa dorada con un águila encima.
y de repente van y encuentran una imagen de San Marcos en la colección de pintura barroca, ¿no? Y trae una copa en la mano y tiene, en fin, por poner cualquier, pero los hacen recorrer y observar y observar y observar porque tienen que ganar el rally. Y apropiarse Y a del través de espacio. este juego Claro. están observando con mucho más detalle y con mucho más Así ganas es. de lo que normalmente hubieran hecho con un recorrido con el mismo tono en la clase de todos los días. Es una historia totalmente distinta y una experiencia maravillosa para esos niños, ¿no? Luisa, ¿alguna recomendación Mira, para concluir? primero, al museo hay que redescubrirlo. Hay que saber ver. Tú decías que se va a ver a un museo una pieza, una colección. No, a un museo se encuentran piezas, se encuentran colecciones, pero se va a tener experiencias de todo tipo y cada museo tiene una oferta distinta. Entonces, si hacemos de la visita a los museos un hábito, vamos a ganar muchos tipos de experiencias, muchas formas de conocimiento y sobre todo nos van a estimular el estado de ánimo. Vamos a generar sentidos de identidad, sentidos de pertenencia, sentidos comunitarios, pero necesitamos redescubrirlo y ver y saber preguntarle a la pieza o al museo de realidad aumentada, ¿eso por qué? Exacto. Saber preguntar y de ahí pues yo me iría a una alfabetización museográfica que ya es bastante más complicado, eso ya lo dejamos para los Para otro adultos. programa. Sumando, lo dejamos para los adultos, claro que sí. Así es. Carmen, Ha ¿me sido un programa permitirías? muy, muy rico. Gracias de verdad a toda la gente. Sí, agradecerles a todos los museos. Por supuesto, que de verdad. Fue una pocas veces creo que nos convocatoria de reunimos un día todos, para ¿verdad? otro y respondieron todos sí. Muchas gracias a todos. Así es, agradecer a cada una de las personas que vinieron representando algunos de los museos que tenemos en esta Ciudad de México, en algunos estados también de la República, que hay museos muy ricos en el interior de la República. Y gracias por todos sus conocimientos. Pero bueno, no nos podemos ir sin antes tener una buena recomendación de teatro. ¿Les gusta el teatro? Por supuesto. Pues entonces y hay vamos. teatro en los museos también. También hay teatro ahí. Aquí está con nosotros Andrés Castuera, que me da mucho gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás? Bien, pues fíjate que justamente, ahorita ya lo mencionaban, que una alianza importante siempre han sido los museos y el teatro, ¿no? Tanto para la escasez de espacios teatrales que hay, los museos muchas veces han solucionado y han alojado a varios grupos, y lo más interesante es que a veces son obras in situ, son obras escritas y hechas para el museo. Entonces es una mancuerna maravillosa para que la gente que va al teatro se quede al museo y la gente que conoce el museo o que ha ido al museo frecuentemente conozca el trabajo teatral. Así que qué bueno, qué bonito tema el día de hoy. Y hoy nos vamos a ir a un lugar, ¿A dónde nos a un vamos a ir? teatro, A ver, ¿qué un recomendación? foro que se llama El Lobo Estepario, Ajá. que está precisamente en Coyoacán, que es un lugar donde hay museos en cada esquina. cultura. La misma visita a Coyoacán es un museo gigantesco. Y este foro Lobo Estepario está presentando la versión mexicana de una obra maravillosa que se llama La Cena de los Idiotas. Es una versión que adapta Fernando Salas y que él mismo dirige. Y es de este tipo de comedias de enredo, pero que no van a la risa fácil, ¿no? Que no van nada más a la risa superficial, porque al final lo que nos va a demostrar es lo prejuiciosos que somos a veces, ¿no? Uno escucha el término idiota y luego piensa en una persona, pues una persona torpe o en una persona que no sabe lo que quiere, y muchas veces nos va a demostrar que las personas que llamamos idiotas, y que es el tema de esta obra, pues no lo son tanto, no lo son tanto. Estuvimos ahí, la verdad es que son 3 actores en estos foros pequeños, en estos foros íntimos de los que hemos estado hablando que se mucho disfruta tiempo. más porque estás muy cerca de los actores. Estás cerca Te de los sientes actores. dentro de la obra. Y además las historias están hechas precisamente para que el público sea parte. Es imposible esta famosa cuarta pared que cada vez es menos frecuente porque ya, pues ya los teatros, bueno, ya a veces ni telón tiene y uno tiene que hacer una obra adecuada para estos espacios. Así es. Así que uno la va a disfrutar, se va a reír muchísimo, pero es de esta risa que cuando sales de la obra dices, ¿de qué me estaba riendo? O sea, era correcto de lo que yo me estaba riendo. Claro, Es que juzgamos todo lo que tenemos enfrente. totalmente, Todo totalmente, el porque tiempo. además el personaje principal, que es el señor Bracho, que es un productor de cine, se reúne con sus amigos para que todas las noches, cada uno de ellos, imagínate nada más, escoge a la persona más idiota que conoce. Y el que gana la apuesta, el que lleva a la persona más idiota, se lleva un premio de mucho. Imagínate con lo que compiten. Entonces, vamos a ver, estuve ahí en el foro Lobo Estepario, vamos a ver un poquito, ahí estuvimos con ellos. Buenas noches, distinguido idiota. El personaje que sale del idiota, es maravilloso, ahorita lo vas a ver.
Un idiota es el que cree que todos son idiotas, menos él. La Cena de los Idiotas es una comedia de enredos en donde tocamos el concepto de el ser idiota, ¿no? Muchos lo catalogamos como personas tontas, personas bobas, personas ignorantes, pero aquí en esta función da un giro ese concepto. Pues mira, si te quedas en la cena te cuento. ¿Ah, sí? ¿Y qué tienes planeado? Pues puedo ir al videocentro, una película romántica si quieres. Te extrañaré, mi amor. Adiós. No, mi amor, es que estás en shock, pobrecito. Mira. No. Repite después de mí. Ya me dejaron. ¿Usted qué consejo podría darme? Él está mal. Su mujer lo dejó. No lo acose. A veces se nos hace muy fácil decirle idiota a una persona sin antes conocerla, porque no sabes realmente qué le está pasando. Creo, por ejemplo, que como en la obra debería de abundar las personas amables, y a veces siento que por no sentirse agredidas dejan de serlo un poco. Todo es un maquiavélico plan. Usted es muy inteligente, debería de escribir un libro, está muy desaprovechado. Ay, señor Piñón, ya, por favor. Un famoso productor estadounidense, ¿eh? You got it? Gringo. Yes. Gringo. Oh, lo tengo, gringo. ¿Qué pasa, es mexicano? No pasa. ¿Con ese hombre? Con ese hombre que usted ve ahí, que parece tan amable, tan atento y adorable. Solo sabe hacer sufrir, ¿no? Mi personaje es Francisco Piñón, es justamente el idiota de la obra. Él es el que pues lleva un poquito el hilo de la comedia dentro de la obra. Es un personaje que te cautiva por ser noble, por ser un poco idiota, pero que es un personaje bastante divertido de interpretar incluso. Cada semana se reúne con sus amigos y organizan una cena de idiotas. Invitan al tipo más tonto que encuentran y se burlan de él toda la noche. Pobre tipo, se ha de sentir muy mal. Amas al idiota. La verdad es que terminas amándolo. Daniel Islas es el personaje de Francisco Piñón y de verdad te acaba dando una lección. Era, de verdad, te lo platicaba fuera del aire, complicadísimo ver qué parte de la grabación íbamos a utilizar para presentarle aquí a nuestra audiencia, de la cantidad de risas. La gente está riéndose todo el tiempo. Había veces que las personas tenían que, los actores, la actriz y los dos actores tenían que esperarse a que la gente se dejara de reír y eso lo disfrutas muchísimo en una comedia de enredos. Y además es un lugar muy bonito, son muy cálidos desde que reciben a la gente porque hay una especie de, ya ves que ahora se usa mucho que antes de entrar al teatro pues tengan un cafecito, sobre todo en Coyoacán. Sí. Y el Foro Lobo Estepario está ubicado en la calle de Higuera 17. Quien no sabe dónde está la calle de Higuera, a media cuadra del kiosco del Parque Hidalgo de Coyoacán, tiene una ubicación privilegiada a un ladito del mercado. Y por si esto fuera poco, cuesta 100 pesos la entrada. Muy accesible para todos. Muy accesible. Y hay que ir con toda la familia. Hay que ir. Niños no es para toda la familia. Exacto. No le tengan miedo al título. Yo veía mucha gente afuera como, oye, pero ¿cómo voy a entrar con mis hijos? La cena de los idiotas. No, la verdad es que los chamacos salen dándole una lección. Veía yo familias completas a la salida, porque además te puedes ir después ahí a tomarte unos churros, un chocolate, unos esquites ahí al centro de Coyoacán. Y la gente sale platicando de la obra. Vale muchísimo la pena. Todavía va a tener una temporada porque ha tenido mucho éxito. Lleva ya un par de años esta obra. Es muy difícil que una obra dure 2 años en cartelera. No se van a arrepentir, vayan a la cena de los idiotas y después platíquenlo. Lo bonito de estas obras es que hacen que las familias salgan platicando, ¿no? Como nos decía Aide, justamente, no hay que pues hablar de las personas cuando no las conocemos. A veces las apariencias engañan. Entonces no acabamos de entender justo esto y creo que con esta obra vamos a reflexionar sobre este tema. Y la misma idea nos decía, a veces confundimos a las personas amables. En este mundo tan violento, en este mundo lleno de tanta hipocresía, de repente qué difícil es ver si la persona está siendo amable y qué fácil es llamarle a todo idiota. Vaya, no se van a arrepentir. La cena de los idiotas. ¿Qué días? Está los sábados. ¿Sábados? Viernes y sábado. Viernes, sábados, 8:30 ahí en el Lobo Estepario de Coyoacán. Bueno, pues hay mucha actividad que hacer este fin de semana con la familia. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer. Un gusto. Igualmente. Sandra. Gracias, Carmen, y a toda la gente que nos escribió. Disfruten este fin de semana de museos.
Así es, y a todos nuestros especialistas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, a todos los que estuvieron compartiendo estas opciones de museo. De verdad, yo creo que tenemos agenda para los próximos años, así que todos los fines de semana hagámoslo con la familia. Fue un placer estar aquí, nos vemos mañana también aquí en Diálogos en Confianza.